buenas tardes desde Los Ángeles. Estamos en el 20 de julio 2025. Esto siempre lo digo por la idea de que en 100, 200 años lo van a continuar oyendo y viendo, ¿verdad? Es importante dar cierta pauta para el estudio de la doctrina secreta. Estamos en la reunión número 76 y estamos estudiando la doctrina secreta, volumen 1, parte tercera. Estamos viendo este libro, usamos este libro. El que tiene las otras ediciones, síganlo. Sin embargo, es la paginación que estoy usando. Bienvenidos a los que se acaban de unir a este grupo de estudio, y recuerden que es un grupo de estudio, pues, participación, colaboración, lecturas, ideas, lo que han visto sobre el tema, siempre es bienvenido. Si quieren preparar algún tema para compartir sobre los 13 temas que hemos estudiado, que estamos estudiando, no el futuro, pero sobre el pasado, siempre son bienvenidos. Y esas presentaciones pueden ser de 1 minuto y digo yo como a 60 minutos, la mitad de la reunión, si les parece, ¿verdad? Más o menos esa es la pauta, ¿verdad? Si necesitan las 2 horas, bueno, sería como una conferencia de 2 horas, y se puede hacer también si lo piden, ¿verdad? Estamos estudiando la sección 13, que es evidencia científica y esotérica de la teoría nebular moderna y objeciones de la misma. Estas son las páginas del libro que tiene aquí a la mano derecha, La Doctrina Secreta. El libro volumen 2 está adelantado, y lo último que tengo que es sabido de esto es a unos 6 meses, 8 meses, algo así. Lo van a poner en PDF. Hay mucho problema con gráficos y preparación. Es difícil, ¿verdad? Y la lectura y corrección de algunas ideas. Pero es un trabajo para toda la vida, porque correcciones y traducciones es muy difícil, muy, muy difícil, pero se está haciendo. Daniel Gambusa, nuestro hermano de España, nos va a dar una charla. Y bueno, bienvenido, Daniel. Gracias. La palabra es tuya. Una vez más, gracias por darme oportunidad hoy. Quiero hablar de entender la mecánica cuántica, el milagro de la vida. Lo he titulado. Volveremos al tema de la doctrina secreta y veremos correspondencias, y espero que dé tiempo a ver las citas y reflexiones acerca del futuro de la ciencia. Con ello acabo. Maxwell, el físico, matemático, Maxwell murió en 1879. Elena Blavatsky publicó La Doctrina Secreta en 1888, 9 años más tarde, y ella murió en el 91. Vale, recordad estas referencias porque veréis que hay Elena Blavatsky conocía los trabajos de Maxwell, ¿no? O sea, Maxwell, de hecho, se volcó en el estudio de la electricidad, y su mayor contribución fue la ampliación y la formulación matemática de los trabajos previos de electricidad que habían hecho, y magnetismo, que habían hecho otros físicos famosos como Michael Faraday y André-Marie Ampère, ¿no? Los amperios, ¿no? Y otros en un conjunto interrelacionado de ecuaciones diferenciales. Y él eran como 20. Y él las unió elegantemente en 4 famosas ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y las presentó en la Royal Society en Londres en 1865. Entonces, en estas 4 ecuaciones, de hecho, lo que describen es el comportamiento de los campos eléctricos, magnéticos, como son 2 aspectos de un mismo fenómeno, así como las interacciones con la materia. Y, por ejemplo, como derivada de aplicar estas ecuaciones, pudo calcular con los datos disponibles la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? De 310.000 kilómetros, casi 311.000, está muy cerca del valor. No es exactamente esto, ahora no me acuerdo, pero está muy cerca, ¿no? Bueno, entonces, esta primera cita
de la máscara de la ciencia, de la parte 3, la parte científica de la obra de la cosmogénesis, dice: el ocultismo afirma que en todos los casos en que la materia parece inerte, es la más activa. Un bloque de madera o de piedra es inmóvil e impenetrable a todos los efectos, punto. Sin embargo, y de hecho, sus partículas están en una vibración eterna e incesante, tan rápida que, para el ojo físico, el cuerpo parece completamente inmóvil, pero para la ciencia física esto sería un absurdo. Fijaros cómo se acerca a la idea moderna con esta intuición. Luego, en el Collected Writings, otra cita del volumen 12, esta la segunda, la de aquí. De todos modos, el ocultismo es lo suficientemente audaz como para sostener que los fluidos eléctricos o magnéticos, entre paréntesis, siendo ambos realmente idénticos, se deben en su esencia y origen a ese mismo movimiento molecular, ahora transformado en, fijaros, energía atómica. Utilizaba este término. Bueno, obviamente Elena Blavatsky estaba al corriente de los trabajos de Maxwell, ¿no?, al cual admiraba mucho y cronológicamente tiene sentido tal como he dicho antes. Blavatsky planteó que a pesar de la aparente estabilidad de la materia, retomando la primera cita, sus átomos están en constante movimiento, ¿no?, como de alguna forma formando parte de las interacciones de los campos eléctricos magnéticos en la materia, ¿no? Y fijaros que, de hecho, tal como aquí en la segunda cita, sabía que había energía oculta, ¿no?, en el átomo, y ella lo llamó energía atómica, curiosamente, ¿no? Aunque, claro, luego el concepto de energía atómica se desarrolló mucho más, ¿no?, en décadas más tarde. Bueno, en todo caso, ella no se refería a la energía nuclear tal como la conocemos hoy, ¿no? Llamaba moléculas a los átomos de los físicos porque ella sostenía que eran divisibles, ¿no? ¿Os acordáis que lo vimos la vez anterior? Cuando la ciencia todavía no consideraba que los átomos fueran divisibles. Entonces, este movimiento molecular al que se refiere, que según ella era de origen de la electricidad, era obviamente el del, hoy lo sabemos, del electrón, ¿no? Una fuente de energía en el llamado átomo. Confundía un poco los términos, pero la idea intuitiva y audaz la tenía, la exponía, ¿no? O sea, pero los electrones y otras partículas subatómicas eran desconocidas en aquel entonces, ¿no? Y no se comprendía la naturaleza de fuerzas como la luz, el magnetismo, la electricidad, etcétera, como lo tenemos hoy, ¿no? Entendemos hoy. Bueno, la señora Blavatsky decía que lo que llamamos fuerzas, ¿no?, seguían siendo materia, ¿no?, aunque de naturaleza más sutil, ¿no? Y entonces estas tres citas, por ejemplo, este es de Collective Writing, el cuarto volumen, página 221, decía, o sea, me refiero a esta, pero ¿qué es en realidad la materia? Hemos visto que es casi imposible llamar a la electricidad una fuerza y, sin embargo, se nos prohíbe llamarla materia bajo pena de ser tachados de acientíficos. Bastante contundente, ¿no? La segunda cita está también de la doctrina secreta, las máscaras de la ciencia, perdón. No es en absoluto acientífico hablar de la sustancialidad de las llamadas fuerzas, sujeta a un nombre específico futuro. Esta fuerza es sustancia de algún tipo y no puede ser otra cosa. Y un poquito más adelante, en el mismo apartado, pero las ciencias ocultas no consideran ni la electricidad ni ninguna de las fuerzas como materia en ninguno de los estados conocidos por la ciencia física. No considera ni la electricidad ni ninguna de las fuerzas como materia en ninguno de los estados conocidos por la ciencia física. Dicho más claramente, ninguna de estas llamadas fuerzas son sólidos, gases o fluidos, ¿no? Bueno, fue solo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX
que la ciencia descubrió que fenómenos como la luz, el calor, la afinidad química, la electricidad, etcétera, magnetismo, estaban mediados por partículas subatómicas, o sea, por materia, ¿no? Como electrones y fotones, ¿eh? Al menos el electrón sí que tiene materia, ¿no? Sin embargo, aceptar la sustancialidad de las fuerzas y la energía dentro del átomo difuminaba demasiado los límites entre materia y energía, y esto no era aceptable a finales del siglo XIX, ¿no? Y los científicos no estaban dispuestos a aceptarlo, ¿no? Y este paradigma, ¿no?, finalmente llegó a su fin con Einstein, ¿no? ¿Os acordáis? En 1905, cuando formuló la famosa equivalencia entre energía y materia, ¿no? Que materia que va a la velocidad de la luz, pues se transforma en energía, ¿no? Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Bueno, hoy sabemos que la materia, de alguna forma, no es más que energía condensada, ¿no? Entonces, en un siglo de descubrimientos, la física moderna se ha acercado mucho, ¿no?, a la visión teosófica de la materia y las energías físicas, ¿no? Por ejemplo, incluso con el bosón de Higgs, ¿no?, la llamada partícula de Dios, el concepto teosófico de éter podría volver a la ciencia, a la conciencia científica, ¿no?, de alguna forma. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco más lo que es la física cuántica, un par de conceptos, porque quien diga que entiende lo que es la física cuántica está demostrando que no la entiende, porque no hay quien la entienda. O sea, simplemente porque es contraintuitiva. O sea, el mundo de la mecánica cuántica funciona diferente a como estamos acostumbrados a que funcione el universo. Entonces, aquí, en la física clásica, si una partícula no tiene suficiente energía para romper, por ejemplo, aquí una pelota de tenis y el muro, pues simplemente rebota, ¿no? Este rebote puede ser más o menos elástico según lo pegajosa que sea la bola, ¿no?, la superficie de la bola. Si a la bola de tenis le ponemos un poco de cola, pues igual ni rebota y se queda pegada a la pared, ¿no? Bueno, entonces la fuerza que impide saltar la barrera entre dos partículas, como veis aquí, que de alguna forma es una barrera virtual, ¿no?, es la fuerza de repulsión eléctrica. Si esto es un protón que tiene carga +1 y se está acercando para chocar directo contra otro protón que está aquí, habrá una distancia en la que una barrera virtual, una pared virtual, va a rebotar y no se acercará más y saldrá repulsión, ¿no? Es la repulsión electrostática de dos cargas positivas que se están acercando, o dos electrones, si se quiere, ¿no? Ello es debido a una... Entonces, en física cuántica, las subpartículas atómicas, como electrones, como protones, etcétera, corren casi siempre la misma suerte de salir rebotadas, porque tienen la misma carga, ¿no? Si son el mismo tipo de partículas o partículas de la misma carga, ¿no? Pero hay una cierta probabilidad siempre, fijaros, hay siempre una cierta probabilidad de que dichas subpartículas atraviesen la barrera. Y esto es lo que se conoce con el efecto del túnel cuántico. Como veréis, es el origen de la vida. Y vamos a verlo por qué, ¿no? Esto es debido a una paradoja cuántica del mundo tan extraño, spooky, que dirían los americanos, conocido como el principio de indeterminación de la posición de una partícula, que fue Heisenberg quien la formuló, y realmente es un principio difícil de comprender, porque es muy contraintuitivo, ¿no? Pero tiene implicaciones físicas muy importantes, ¿no? Por supuesto, la partícula además debe tener una carga de energía, ¿no? O sea, una vibración más allá de un cierto umbral para poder atravesar la barrera, ¿no? Y bien, entonces veis que aquí he puesto un porcentaje, ahora hablaremos de este porcentaje en la siguiente lámina. Aquí es un ejemplo de esta paradoja, la tenemos en el Sol, ¿no? El Sol
Desde luego, claro, en invierno, sobre todo, ahora en verano menos, nos gusta estar ahí al calorcillo del sol, ¿no? Y quizá no tanto en verano, sobre todo ahora en el hemisferio norte, que aprieta mucho, ¿no? Pero lo que no es tan conocido es que el calor que el sol emite es un milagro cuántico, que se llama el efecto túnel, ¿no? Y explica muy bien lo que es el mundo cuántico. Entonces, casi desde el mismo momento en que los físicos supieron que la energía solar solo podía ser producto de la fusión nuclear, o sea, por ejemplo, un neutrón y un protón fusionándose, ¿no? Pues descubrieron que la temperatura en el centro de nuestra estrella, que se sabe por la radiación que llega, que es alrededor de 15 millones de grados, ¿no? Es insuficiente para que un núcleo de hidrógeno pueda realmente juntarse con un neutrón para formar al final un helio. De hecho, es una reacción en cadena, porque un protón y un neutrón hacen un átomo de hidrógeno pesado que se llama deuterium, y que si choca con otro deuterium, entonces sí hace una de las variantes de isótopo helio 3 y etcétera, o con otro un helio 4. Bueno, estos son detalles. De hecho, con que nos quedemos que es insuficiente para que los núcleos de hidrógeno puedan realmente juntarse para dar un átomo de helio. Y desprender, fijaros que va desprendiendo un fotón, que es la radiación gamma que nos llega a la Tierra en forma de sol, ¿no? Entonces, los protones estos, que son átomos de hidrógeno sin el electrón, o sea, ionizados, propulsados por esta colosal temperatura de 15 millones de grados que se alcanza en el núcleo del Sol, hace que los enloquecidos protones choquen unos con otros continuamente, ¿no? Pero sin llegar a tocar, porque hay esa barrera electrostática en que tienen la misma carga y no pueden acercarse más, ¿no? Entonces la fuerza esta repulsiva hace ¡pum!, que se vuelvan a separar. Pero resulta que va y el sol brilla, ¿no? Y nos llega el calorcillo a la Tierra, con lo que y además se sabe, se ha medido que cada segundo sale tanto sol, o sea, tanta energía del sol como la que requiere la humanidad en 1 millón de años, ¿no? O sea, imaginaros qué barbaridad, o sea, que se producen choques, pero teóricamente no debieran producirse, ¿no? ¿Cómo sucede, ¿no? esta fusión? Y por tanto que se pueda desencadenar esta reacción que veis aquí y que emitan estos fotones que llegan a la Tierra en forma de radiación gamma, ¿no? Entonces, en el centro del Sol, los protones se mueven en promedio a una 700ava parte de la velocidad de la luz. Pero lo que no sabemos es qué protón se desplaza a tal velocidad exactamente, hasta que ocurre una interacción, o sea, un choque, ¿no? Decir que dos protones, o sea, la medida en que se mide esta cercanía de subpartículas se mide en una unidad que se llama muy conveniente, que es un fermín, aquí abajo lo tenéis, que equivale a 10 elevado a menos 15 metros. Y esto es una 100 milésima parte de un Armstrong. Y un Armstrong, que es 10 elevado a menos 7 metros, es más o menos el diámetro que tiene un átomo. O sea, fijaros, estamos hablando de una 100 milésima parte de lo que mide un átomo. Más o menos. Esto es como se acercan estas subpartículas sin llegar a chocar, ¿no? Entonces, bueno, parece que estos 100 fermines es la distancia que se acercan estos subpartículas, ¿no? Pero decir que dos protones se acercan, lo hacen como mínimo solo a estos 100 fermines, es una manera equivocada de hablar, ¿no? O de pensar, ¿no? Asume que el protón está en algún lugar antes de interactuar con otro protón, lo que no sucede así. Porque la realidad cuántica es mucho más compleja, ¿no? Y la intento expresar aquí. Cuando los dos protones interactúan en el centro del Sol, el resultado de la interacción es incierto, de antemano. De ahí viene el principio de incertidumbre de Heisenberg que he dicho antes, ¿no? No se sabe a qué distancia se aproximarán. Y el valor de esa cantidad puede ir desde cero, o sea, que choquen, hasta el infinito. Aún así,
los protones parece que están rebotando todo el tiempo unos contra otros en este plasma que forma la masa solar, ¿no? Y es así porque hay una nueva propiedad en los protones, que es lo que ha desvelado la mecánica cuántica, que se llama su estado cuántico, ¿no? ¿Y qué es este estado cuántico, ¿no? Lo podemos entender y además daré un ejemplo para acabarlo de entender. El estado cuántico de un protón es una superposición de todas las posibles distancias a las que pueden aproximarse un protón a otro y que todas suman con un peso estadístico. Y como veis aquí, un 25% de todos estos protones que se acercan para colisionar están alrededor de los 100 fermines, ¿no? Y esto hace lo que se llama una campana de Gauss, ¿no? Y en los extremos, pues cada vez el porcentaje de protones que se acercan a esa distancia es menor. Entonces, esto es lo que se llama el estado cuántico, ¿no? de esa partícula, ¿no? Este es una extraña mezcla. No todas estas distancias, como veis, tienen el mismo peso, no todas son iguales. Una distancia de 0 fermines entre dos protones será 0% de posibilidades, ¿no? Y una distancia de un año luz, pues será también casi 0% de posibilidades, o sea, que es como decir el infinito, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el estado cuántico. El estado cuántico del protón, este que hemos visto aquí estadístico, es como su espectro, pero no de colores, ¿no? Sino de todas las posibles distancias al protón. Puede acercarse a otro protón contra el que va a colisionar, ¿no? Cuando la colisión al fin ocurre, algo nuevo pasa, ¿no? Entonces, a pesar de que la distancia entre los protones no es objetiva, el resultado de la colisión coincide con lo que esperaríamos de un valor concreto de esa distancia. Pues quizá una distancia posible, acordaros que estamos hablando de energía cuántica. O sea, cada distancia se corresponde a un cuanto de energía que tiene el protón. Y solamente son unos y no pueden ser todos los que hay entre medio. Por ejemplo, pueden ser una distancia de 150. Bueno, las que pone aquí, 25, 50, 75. Supongamos que son estas, ¿no? Pero entonces las de entre medio no son posibles. Por esto son cuantos. Solamente son estas posibles y cada una tiene su peso estadístico. Y para cada tipo de subpartícula se conocen cuáles son. Entonces, cuando se junta el resultado de muchas colisiones, empieza a materializarse el estado cuántico del protón, que sería este, por ejemplo, ¿no? El que veis aquí. Dicho en otras palabras, el estado cuántico, que parece ser una propiedad abstracta y extraña, ¿no? Sirve a la larga para adivinar cómo será el patrón de muchísimas colisiones. Y esto es como el color de la luz del sol, ¿no? Como si dijéramos, el sol, la luz es blanca, dice, no tiene ningún color, ¿no? No vemos, cuando miramos alrededor nuestro, no vemos el color verde, el color azul de la luz, ¿no? Pero si haces pasar la luz del sol por un prisma y recoges la energía de la luz al otro lado del prisma, notarás que esta energía llega repartida en distintas proporciones en colores definidos, que es lo que conocemos como el arco iris, ¿no? El que es el patrón definido del espectro de la luz, ¿no? Entonces, el arco iris es la materialización del espectro. Bueno, de alguna forma, aquí el espectro cuántico, ¿no? de las partículas estas es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, en el centro del Sol, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Por esto he puesto aquí esta ruleta, ¿no? Se hace rodar, o sea, no podemos decir qué va a suceder en cada colisión hasta que ocurra, ¿no? Entonces, en cada posible colisión se hace rodar todo el tiempo billones de trillones de cuatrillones de ruletas cuánticas, ¿no? Y cuyo resultado es siempre inesperado. No se sabe cuál va a salir, si la distancia de 75 fermines y va a rebotar, la de 100, la de 150, la que sea, ¿no? Pero de vez en cuando, bingo, sale el número premiado y una de ellas tendrá un fermín, que es la distancia que rompe la barrera esa electrostática y que estaría aquí al final, ¿no? Y es una posibilidad muy pequeña de que ocurra. Pero claro, puede ocurrir y ocurre, ¿no?
Pero este es el milagro cuántico, ¿no? El del efecto túnel, ¿no? Y los físicos además lo han calculado, lo veis aquí. En cada segundo, uno de cada 100.000, esto que serían millones, billones, de 100.000 billones de colisiones, una, en la ruleta, le da un fermín. O sea, se produce la colisión entre el protón y neutrón, entre protón y protón, se emite un fotón y eso es lo que nos llega a la Tierra en forma de radiación gamma, lo que da vida a nuestro planeta, fotosíntesis, mundo vegetal, mundo animal, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el milagro que nos trae vida a la Tierra, ¿no? Aunque la física cuántica no es un término presente en las fuentes de teosofía, claro, porque es muy posterior, la teosofía ofrece una cosmovisión que anticipa o resuena con algunas de las implicaciones más profundas de esta rama de la física, ¿no? Y aquí las he intentado y me falta una que la diré verbalmente porque pensaba que la había escrito, pero veo que me ha aparecido en la pantalla otra versión de este documento. El primero es que la no separabilidad entre observador y observado, o sea, entre conciencia y materia, con respecto a un experimento muy extraño de física cuántica que es el de la doble rendija, ¿no? Entonces, la teosofía ofrece una perspectiva profunda, ¿no? Integrada sobre la conciencia, como sabemos, ¿no? Como manifestación de la fuerza espiritual, ¿no? Y la materia, considerándolas aspectos inseparables de una única realidad, ¿no? Conciencia y materia, una única realidad. Entonces, la no separabilidad entre el observador como vehículo de la conciencia y el observado, la materia en la forma de un objeto concreto, tiene este paralelismo con respecto al experimento de la física cuántica, de la doble rendija. Este experimento de la física cuántica es una demostración sorprendente. La verdad es que es sorprendente que la realidad a nivel cuántico es fundamentalmente diferente de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Las partículas no tienen una trayectoria definida hasta que se miden y su comportamiento está intrínsecamente ligado a la observación. Entonces, el experimento lo que demuestra es que las partículas subatómicas pueden exhibir propiedades tanto como onda como partícula, dependiendo de cómo se las observe o cómo se interactúe con ellas. Y se las hace pasar por dos rendijas muy cerca una de otra a nivel subatómico, y ello pues da esta ambivalencia de que estas partículas subatómicas pueden presentarse como una onda, o sea, sin realidad física, como si dijéramos, sin realidad corpórea, o como partículas, ¿no? Bien, otra cuestión, la segunda que tenía aquí, es que la naturaleza no sólida y energética de la materia a nivel fundamental, ¿no? Como campos cuánticos, que se escapa eso a la realidad corpórea que vemos a nivel macroscópico, ¿no? Otra es que la existencia de principios y fuerzas sutiles que dan forma a la realidad, ¿no? Y de hecho los campos cuánticos, estos estados de naturaleza cuántica que he descrito el espectro cuántico, nos acercan a esta realidad de fuerzas sutiles, ¿no? Y me faltaba un cuarto que pensaba que tendría que estar aquí en medio porque este sería el quinto, voy a decirle el cuarto, que es el entrelazamiento cuántico, que es un fenómeno, este sí que es spooky total, ¿no? Este es realmente enigmático, ¿no? Ocurre cuando dos partículas están tan conectadas que lo que le sucede a la una afecta de forma inmediata a la otra. Aunque no sea previsible, aunque forcemos que le suceda a una cambiar su estado cuántico, el otro la cambia también para compensarlo, ¿no? Y esto sin importar la distancia que los separe, ¿no? La paradoja consiste en que dos partículas pertenecientes a un mismo sistema, por ejemplo, que surjan de un mismo átomo, de un mismo sistema, no tienen determinadas sus propiedades físicas, tales como el spin, que es
de alguna forma, diríamos, el giro sobre sí misma de la partícula, como la Tierra. No es exactamente así, pero a nivel macrocósmico parece como si fuera eso, spin, o la polarización de la luz, que todas vibran en la misma dirección, ¿no? Hasta que se mide una de ellas. Entonces, cuando mides una de ellas o fuerzas una de ellas que tenga un spin determinado, la otra tiene el spin opuesto, ¿no? O una polarización de un lado o polarización del otro, ¿no? Entonces, ello sugiere un estado subyacente, ¿no? de unidad del conjunto de materia-energía de un sistema. Pero si el sistema tomáramos todo el universo, porque toda la materia-energía que está contenida en el universo nuestro conocido viene de este Big Bang, de este origen, entonces resulta que de alguna forma todo el universo está entrelazado, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y claro, por supuesto, también en la teosofía postula que todo el universo manifestado surge de un estado de unidad primordial, ¿no? Anterior a la manifestación del universo, el pralaya, ¿no? Apuntando a una sola forma de existencia previa a la manifestación del universo, ¿no? O sea, me faltaba ponerlo aquí y este sería el entrelazamiento cuántico, ¿no? Bueno, y para acabar este tema, sin embargo, la teosofía invita a una comprensión, ¿no? Esto también lo tenemos que tener presente respecto a la física y física cuántica, que se limita solamente a lo físico, aunque sea un físico muy, muy sui generis, el cuántico, ¿no? La comprensión integral de la realidad que abarca tanto los aspectos físicos como los psíquicos y espirituales de la naturaleza. Bien, este era el primer tema. Yo quisiera comenzar, si el otro Daniel me permite. Me gustó muchísimo la 46, esta lámina que tienes aquí. Si la podrías ampliar con el número 4, que ahora el 4 es el 5, sería muy bueno, ¿verdad? Es una muy, muy buena lámina que deberíamos trabajarla. Y quizás ampliarla si encontramos otro y compartir lo que pensamos. Esta es una visión, como lo llamas tú, cosmovisión que resuena con la física que cuántica. resuena Muchísimas la física gracias. Sí. Esta es una muy buena lámina. Daniel Linares, por favor. Gracias, Martín. Bueno, y gracias, Daniel. Muy interesante también la parte de hoy, de verdad que bien compleja, ¿no? Para el que no entiende este mundo de la física, y bueno, menos el de la física cuántica, como lo dijiste desde un principio, mucho menos. Pero sí, es solo un comentario, no es una pregunta, con referencia a la última lámina también que me pareció la más interesante del tema, ¿no? Sí, bien interesante. Fíjense que se puede, en mi opinión, ¿no? o mi comentario es que este mundo cuántico se acerca mucho más a la realidad del universo que a lo que podemos ver del mundo físico real. O sea, quizás está más acercándose a esa realidad que nos habla la teosofía, porque es ese mundo quizás que no vemos, el etéreo, el astral. Esta explicación, el último punto que dijiste, el que era el 4, creo que es el cuarto, ¿no? Sí. El 4 que no está, ¿no? Que no El 4 está, que no exacto. está. Sí, sí, el del entrelazamiento cuántico. Sí, sí. Exacto. Quizás nos lleve más a ese mundo cuántico a comprender un poquito más lo que es de verdad el universo, ¿no? Que es la dificultad que lo dijiste en un principio. Es muy difícil entenderlo, pero por lo que veo aquí, más o menos con lo que nos quisiste entregar, va quizás hacia ese objetivo, ¿no? Era solamente el comentario. Gracias, Daniel. Gracias. He incluido también un poco de bibliografía, veis aquí, apoyando estos puntos, ¿eh? Pero claro, no la voy a leer. Aquí quedará para quien quiera ver de alguna forma en la doctrina secreta que se apoyan estos puntos que están aquí. Daniel, sí, efectivamente, Valiente es un tema muy complicado. Quería hacer una aclaración, que tú lo pones bien en el punto 1 la no separabilidad entre observador y observado. Sí. Está perfecto, eso es justamente lo que sostiene la cuántica, porque para observar algo, nosotros tenemos la idea intuitiva de observar. Yo observo una flor, por ejemplo, y
no le afecto, simplemente la flor está ahí, yo estoy aquí y no le hago nada, la estoy observando, inclusive la puedo observar de lejos para ni siquiera afectarla con la respiración y nada, ¿no? Pero eso, en realidad, lo de que no tenemos nada en común o no le estoy afectando es también una ilusión, porque tiene que haber fotones, o sea, luz que incide sobre la flor y que rebota y viene hasta mis ojos. Ujú. Entonces, de alguna manera, esos fotones sí que están afectando a la flor. En la cuántica, eso se agudiza muchísimo más, sí, porque estamos trabajando en escalas mucho más pequeñas. Y la única forma de observar algo es interactuar con él. Entonces, ¿cómo observamos, cómo se puede observar una partícula, un protón, saber si está aquí y tal? Pues es disparándole con algo y saber cómo rebota o cómo interactúa. En el Ujú. caso, entonces, necesariamente al medir o al observar se afecta a aquello que se está intentando conocer. Sí, Sí. Ahora, una confusión muy común que hay en el tema de especialmente cuando mencionan a la física cuántica, en tema de la New Age y todo este tipo de cosas, es pensar que la cuántica dice que es la mente del observador la que cambia el resultado o la que afecta el resultado del experimento. Para la física, lamentablemente, no existe la conciencia. ujú, No, todavía no existe. No existe. Sabemos, bien dices tú, al final, en el 4 o 5 o sería sí, ahora, estoy aquí, dice sí. Ujú. que la teosofía invita a una comprensión integral de la realidad que abarque tanto Exacto. aspectos físicos como los psíquicos y espirituales de la naturaleza. Entonces, lo que afecta al experimento o a la partícula, lo que determina es no lo que está pensando o la conciencia del observador, sino el experimento en sí, la interacción que se hace. Y esto es también interesante porque la cuántica realmente es un conjunto de ecuaciones. Y hay varias teorías, la teoría de los campos cuánticos, etcétera, pero son ecuaciones que te dicen algo y te predicen muy correctamente el comportamiento de la realidad, de la naturaleza física a este nivel, en estas escalas. Ujú. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Cómo se interpreta? Bueno, ahí es donde están las grandes peleas. Hay aproximadamente 11 interpretaciones de la física cuántica Ujú. desde el mainstream o la principal o la más popular, que dice que la ecuación de Schrödinger, la ecuación de onda de Schrödinger se colapsa en el momento que la observas y se produce un estado definido, que hasta antes había una superposición de estados, etcétera, etcétera, hasta otras que, bueno, que algunas parecen alocadas, pero luego cuando las ves bien no son tan alocadas, ¿no? Como la de Everett, que suponía que hay el multiverso y todo esto. En realidad el multiverso era matemático, no, Everett no pretendía que fuera físico. Pero bueno, la cuestión quería aclarar esto de la conciencia o de la mente y el experimentador o el experimento. Nada más. Ujú. Gracias. Gracias Sí, por tu muchas gracias, sí, sí. Bueno, obviamente esta primera parte me refería más a la parte teosófica, ¿no? Por eso ponía conciencia y materia, ¿no? La segunda parte es la del experimento de física cuántica doble rendija, pero aquí no quería explicarlo porque era demasiado texto y lo he explicado, pero la conciencia no intenta estar relacionado con el experimento físico cuántico de la doble rendija. Daniel, excelente, excelente la serie de presentaciones sobre el átomo. La verdad que tú has tratado prácticamente todos los aspectos importantes que tiene el átomo y sus partículas. Gracias, Carlos, por aclarar el tema de la conciencia y su influencia sobre los fenómenos cuánticos, porque la verdad que con esta serie de charlas nos ha ayudado, creo que a todos, a comprender la naturaleza del átomo un poco mejor. Es uno de los temas complejos de la física y comprenderlo completamente. Yo creo que ni Einstein
ni No, Max. Einstein No, esa no estaba gente de ahí. acuerdo con la mecánica cuántica. Nos decía que no, que no era verdad, que era un cuento eso. Está bien, mil gracias. Pienso que todavía no tenemos las mentes lo suficientemente desarrolladas y verdaderas como para poder captar todo esto, porque creo que justamente se va desenvolviendo toda esta situación a partir eh, de la aligerar la mente. No sé cómo explicarlo, pero me parece que va de acuerdo perfecto con la evolución. Nada más, gracias. Gracias. Gracias, Emil. Sí, ese es un lindo tema para estudio, el estudio de la evolución del cerebro y de la mente, ¿verdad? Lo que se pregunta los científicos, ¿por qué demoraron tantos miles de años al ser humano llegar al momento tecnológico de ahora? ¿Por qué no lo hicieron hace 5.000 años con este cerebro? Hay una evolución, ¿verdad? Que se ve, es un proceso muy lento. Y como tú dijiste, esto es lento, ¿verdad? Hay gente brillante, pero es lento. Pero es interesante, ¿verdad? La evolución de la mente. Y poquito a poquito, en cada siglo tenemos más. Y hay un aceleramiento, pareciera, en estos días. Sí, yo tengo una pregunta, Daniel, extraordinaria esta charla. Mi pregunta es cuando voy hablando del Sol, de los protones, de todo este tipo de cosas. Me pregunto, Blavatsky hablaba de todo eso en su idioma. Y en su idioma, ella decía que el caos no existe, que no conocemos las leyes que lo rigen. Entonces, mi pregunta es en la ruleta, cuando usted habla de la ruleta, que no se sabe cuándo pasa, etcétera, etcétera, ¿eso no será parte de lo no descubierto? Es un tema que tocaba Einstein y que le decía ser muy escéptico respecto a la mecánica cuántica. Él en concreto, María, dijo, Dios no juega con los dados. No aceptaba esta parte aleatoria. Pero, en fin, la verdad es que la realidad será la que sea, pero esta explicación a nivel cuántico del mundo subatómico permite avanzar a la tecnología, comprender muchos fenómenos y realmente ha triunfado. Y, por ejemplo, lo que antes he dicho como lo he dicho, la entanglement, ahora no me sale la palabra en castellano, que alguien me ayude. El entrelazado, gracias. El entrelazado entre partículas, un tal Bell demostró que efectivamente están entrelazadas. Con lo cual, hoy en día es aceptado que Bohr tenía razón y que Einstein en este punto estaba equivocado. Si hay una mejor manera de interpretarlo que no sea por... Es que en parte el problema es que el mundo del microcosmos, con esos millones de subpartículas como locas en un plasma chocando entre ellas, es imposible saber lo que pasa partícula por partícula y solo puedes hacer una aproximación estadística. Sí, pero todavía están estudiando. Yo leí hace poco de que acaban de descubrir la segunda ley de termodinámica, pero a nivel cuántico. O sea, es como superponer una ley para una cosa y la otra sirve para esto otro. Por eso pregunté, porque es que eso me gustó, Dios no juega los dados. Y Blavatsky, creo, a mi entender, ella decía que todo tiene una ley subyacente, que eso que se ve caos, el ocultista lo ve como una ley universal. Por eso pregunté. Sí, pero atención, estas leyes no tienen por qué ser mecanicistas. No tiene por qué ser un universo puramente mecanicista como podría ser un reloj, en el que cada engranaje hace mover al siguiente engranaje. Hay
bien, la mecánica cuántica tiene sus leyes y a nivel, bueno, ya lo has visto, el espectro estadístico de la información cuántica de esos protones que chocan en el Sol explican la luz solar tal como nos llega. Y no hay sorpresas allí, no hay desviaciones respecto a lo que se ha observado. Con lo que, bueno, es una aproximación que refleja la realidad, la refleja. ¿Que es difícil de entender? Sí. ¿Que hay aspectos que quizá nunca entenderemos? Quizás, pero matemáticamente funciona y explica que la luz visible, cómo nos llega y en qué condiciones. Gracias. Este es un tema muy fascinante, la cuántica en relación con la probabilidad, ¿verdad? Es muy, muy interesante y las discusiones son interminables desde que Einstein dijo que no. Eso es interminable. Y yo soy muy einsteiniano en ese sentido y lo único que yo hago es decir, cuando decimos probabilidad en el mundo de la ciencia o en las finanzas o en la estadística, estamos diciendo karma. No sabemos. Cuando decimos Dios es desconocido, no sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, ¿quieres tener la última palabra antes de cambiar? No pretende ser la última. No. Digo, antes de cambiar el tema. Escuchamos, Carlos, con ese tema. Vamos, Carlos. Gracias. No, es que este tema de la probabilidad y de lo que dijo Einstein es un tema mucho más profundo y no está claro que Einstein estuviera equivocado. Porque lo que Einstein decía es que usábamos la probabilidad porque tiene que haber lo que se llama, no solamente Einstein, lo dijo también Luis de Broglie, Bohr, Bohr no, justamente Bohr no, David Bohm y otros, es que decían que tiene que haber variables ocultas que nos impiden, que son las que están afectando. Como tú decías, recientemente es imposible saber exactamente, poder medir las interacciones entre los billones y billones de protones que hay en una masa como el Sol, y que entonces evidentemente lo tienes que representar por un comportamiento igual que en los estudios sociales, que te manejas con estadísticas porque no puedes entender todas las variables que afectan a un individuo, cómo interactúa con otro y todo, sino que realmente al final te basas en la probabilidad, en la estadística. Lo que pasa es que Einstein decía que había esas variables ocultas y hay, detrás de todo ello, hay un problema, y hay un problema muy grande, que es el que en la visión de Bohr y de Heisenberg, digamos, lo único que puedes conocer es lo que está después del experimento. Y no presentan ningún modelo de la realidad, que era lo que Einstein les reprochaba. Dicen, no presenta ningún modelo de cómo es la realidad, sino de lo que se observa. Y en base a lo que se observa, decimos, esto es así. Entonces, eso tiene unas implicaciones filosóficas, pero muy, muy grandes. Usted, leyendo un libro, bueno, en muy cómodas cuotas, que se llama The One, de Henry Paz, es un físico alemán, que ataca este problema, o mejor dicho, se dedica a explorar este problema y cómo nació la cuántica, cómo nacieron las distintas teorías y los distintos aportes. Y precisamente el tema de fondo está en que la cuántica, mejor dicho, la interpretación de la cuántica que está más popularizada hoy, inclusive hablamos en círculos académicos, es la que parte, es la idea de Bohr, la interpretación de Copenhague, que deja todo, dice, bueno, esto es probabilidad, no podemos saber nada, ni corresponde saber nada de lo que hay más allá, ¿sí? Entonces, eso es una profunda herida, digamos, de base en la cuántica, en la cual no todos están de acuerdo, ¿eh? Ojo, hay visiones bastante, entre ellas la de Everett, por ejemplo,
que decía que tú no puedes poner en el sistema solamente la partícula y en la máquina de medir o el experimento para medir, sino que tienes que considerar todo está cuantificado y todo tiene sus estados cuánticos, absolutamente todo. Por eso él hablaba del multiverso. Sí, solo quería añadir dos palabras, Martín, para decir el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya he dicho antes de que es uno de los principios más difíciles de comprender y es la piedra angular de la mecánica cuántica. No se puede medir la posición y la energía de una partícula a la vez, o lo uno o lo otro, y lo otro queda incierto. Entonces, y eso tiene muchas implicaciones y yo mismo debo reconocer que no entiendo en toda su amplitud este principio de la incertidumbre. Gracias, Daniel. Linda la presentación. Gracias a todos. Preguntas y comentarios. Muy, muy bueno. Esto es lo que es un grupo de estudio, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar la sección 13 de la doctrina secreta, parte 3, volumen 1, y es la evidencia científica y esotérica de la teoría nebular moderna y objeciones de la misma. Les quiero decir que ya hemos visto el 90% de lo que ella va a decir en esta sección. Lo único que va a añadir es sus objeciones citando a científicos de la época y mostrando que no agregan el aspecto metafísico, esotérico, teosófico a las teorías modernas de la nebulosa, de la teoría nebular de aquella época. Entonces, no vamos a leer todo lo que, todas esas citas de todos estos científicos que ella la usa porque no viene al caso. Si alguno de ustedes les interesa la historia de la teosofía y la ciencia contrastada y comparada, este es un muy buen capítulo de ver cómo lo que sabían los maestros de sabiduría, lo que entendía y comprendía Blavatsky. Recuerden que ella nos dijo que ella de ciencia no sabía nada, sin embargo sabía mucho de metafísica. Eso es muy importante lo que ella dijo, por lo siguiente. El saber metafísica, el saber teosofía, permite comprender las ideas científicas de una manera más amplia. No comprenderlas al nivel mecánico, de fórmulas, etcétera, etcétera, pero a un nivel de principio de actuación cósmica. Y eso es lo que son las perlas que ellas nos dan. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Recuerden que mucho de lo que está extraído teosófico en este capítulo está sacado de la sección de preguntas y respuestas de los 5 años de teosofía. Ese artículo ya lo habíamos visto en reuniones pasadas. Muchos de los temas son repeticiones de la teoría nebular que ella habla y de los sistemas, del sistema solar y la formación del sistema solar y de los planetas de los capítulos anteriores. Si les interesa, repasen y vean la historiosidad de la teosofía y la ciencia, que algunos de ustedes, por supuesto, si les interesa la ciencia, es interesante ver la historia de la ciencia y la teosofía. Lo que les quiero decir es que resumí el capítulo 13 en 2 maneras. Una, tengo 6 citas que son nuevas e importantes, por decirlo así, teosóficamente. Segundo, en la próxima reunión les voy a mostrar las 10 páginas, de 10 a 14 páginas, 15 páginas, de lo que hay en cada página para terminar el capítulo. Entonces van a tener la familiarización del capítulo, si les interesa estudiarlo, dónde está cada cosa que hay en cada página, pero los puntos más importantes de esto los tengo aquí en 2 diapositivas. Esto es un sistema nuevo, pero
como les digo, quizás a todos no les interesa el estudio histórico de la ciencia y de la teosofía comparada y contrastada. Entonces, en la página, recuerden, estamos estudiando las páginas 590 a 604 del libro nuevo, de la edición nueva, y comienzan las 590 de la siguiente manera. ¿Puede negarse por vuestros adeptos? Esta es una pregunta de los 5 años de teosofía, que está citado aquí en la página 593. Entonces, ¿puede negarse por vuestros adeptos esta teoría nebular tan científica? Se nos pregunta. No por completo contestamos. No por completo. Entonces, a los que le interesa estudiar la teoría científica de 1888 con la de la teosofía, aquí está, hay 14 páginas sobre eso, pero la teoría moderna nebular la tenemos en el chat, un buen resumen, Rubén nos los puso ahí, y eso nos da una pauta al que le interesa adentrar más. Recuerden que esto es un PhD en física moderna, ¿verdad? En astrofísica y en astronomía. Eso es, hay gente que estudia esto toda la vida, 20, 30, 40 años, y todavía ven un misterio detrás de todo esto. Así que no crean que van a ser, que vamos a saber en los estudios teosóficos tener ni siquiera un grado de maestría de lo que conocen las universidades. Nada de eso. Lo que podemos hacer es repetir algunas ideas y transformarlas teosóficamente. Y es importante hacerlo. Y de ahí que los trabajos de Carlos, Daniel, Rodolfo y otros, y las preguntas y comentarios, eso ayuda a tener una visión. El hacer de la ciencia un todo integral necesita a la verdad el estudio de la naturaleza espiritual, psíquica, tanto como la física. Aquí nos dice entonces, el deber del ocultista se refiere al alma y al espíritu del espacio cósmico. Ya vamos a ver lo que es eso. No tan solo a su apariencia y modo de ser ilusorios. El de la ciencia, el de la ciencia física consiste en analizar y estudiar su cáscara, la última tule del universo y del hombre. Vamos a ver estas dos juntas. Entonces, hacer de la ciencia un todo integral necesita la verdad, el estudio de la naturaleza espiritual, psíquica y física. Estos son los tres planos, los tres mundos de la naturaleza. Cuando no los quiere uno tratar septenariamente, los trata en forma de una trinidad espiritual, psíquica, mental y física. ¿Cómo se estudia la naturaleza espiritual? ¿Alguien tiene una idea? Porque la pregunta es muy, muy profunda, muy sagaz, ¿no? ¿Cómo estudiamos la naturaleza espiritual? Uf. Es lo que nos dice Blavatsky, ¿verdad? No la podemos estudiar, la podemos descubrir. Muy bien dicho, ¿eh? Muy bien dicho. La tenemos que descubrir. Y mira, ella le está diciendo a los científicos que tienen que agregar el estudio de la naturaleza integral. ¿Cómo lo ves tú entonces? Si tú eras un Maxwell de la época y Blavatsky le está gritando, tienes que estudiar la naturaleza espiritual. A ver, en aquella época, yo diría lo siguiente, y esto quizás va mejor con lo que Daniel, supongo que con lo que Daniel se propone explicar para la próxima vez acerca del tema del futuro de la ciencia y todo. Pero en aquella época la ciencia era extremadamente materialista, reduccionista y materialista. Hoy sigue siendo reduccionista, pero en general, porque hay cosas divergentes. Primero, hay que entender que la ciencia no tiene una opinión.
no tiene una idea. La ciencia no dice nada. La ciencia es como el marco o la casa donde se trabaja y tiene unos métodos y tiene una metodología nada más. Pero lo que luego los dicen son los científicos, es decir, las distintas teorías, corrientes, etcétera. Y el caso es que en aquel entonces, en el siglo XIX, la ciencia era extremadamente materialista, mecanicista, por sobre todo. De hecho, ¿os acordáis que cuando hablábamos del famoso éter luminífero, ¿no? Que se suponía este éter hipotético, que suponían que tenía que permitir la transmisión de la luz a través del vacío, que luego Maxwell demostró que no era necesario ningún medio, que la luz no es la propagación de una vibración de un medio, sino de una onda electromagnética, y no se podía transmitir perfectamente en el vacío. Entonces suponían que el éter luminífero había distintas hipótesis para decir cómo lo hacía. Bueno, y una era que eran como vórtices y que como si fueran rueditas de engranajes se iban pasando el movimiento uno al otro muy rápidamente, para lo cual surgían infinidad de cosas dispares, que si tenía que ser sumamente elástico, que si tenía que ser sumamente rígido, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel entonces esto era imposible porque la parte espiritual estaba del lado de la religión únicamente. No había algo intermedio. Hoy en día, te diría que un número apreciable, no puedo decir considerable, pero un número apreciable de científicos llegan al borde de lo que pueden concebir con la ciencia y entonces pasan al terreno de la filosofía o al terreno de la metafísica. Y esto es bastante obvio. Sin ir más lejos, un reciente premio Nobel, físico, matemático, recibió un premio Nobel por unas contribuciones importantes, que él dijo que, bueno, está explorando el funcionamiento de la conciencia. Fijaos esto, de la conciencia. Y entonces dice que la conciencia puede no estar basada solamente en el cerebro, sino basada en fenómenos cuánticos a través del entrelazamiento cuántico entre el cerebro y el espacio entero. Lo cual me resulta fabuloso. Es decir, antes nadie se atrevía. Hay muchos, no voy a hacerlo largo con esto, pero hay muchos casos de gente que efectivamente dio ese paso más allá y trata de entender. Porque por otro lado, ¿cuál es el límite que ponemos entre lo físico y lo espiritual? Porque hasta qué punto no estamos, cuando nos centramos en la cuántica y en los temas de entrelazamiento y todo, no lo hemos trascendido de alguna manera. No sabemos, porque para eso tendríamos que saber dónde está la frontera, dónde está el límite. Pero si no la conocemos, ¿cómo lo reconocemos? No sabemos, creo yo. Muchas gracias. Muy linda la idea de este premio Nobel, ¿verdad? Eso es muy teosófico. Muchas gracias. Si lo tienes, Sí, Roger Penrose. Penrose, okay. Muy de acuerdo con lo que están diciendo, pero haciéndolo para mí, o en mi grado de comprensión, yo digo que es muy importante el autoconocimiento. El autoconocimiento a través de la moral, la relación con la naturaleza. Y para no extenderme en mis pensamientos, creo que todos los grandes investigadores, imposible que no tengan una relación con su mente superior, imposible. Yo creo que aunque no lo expresen exactamente igual que en la teosofía o como nos enseña la teosofía, ellos tienen un desarrollo y una conexión de su mente superior hasta, no sé si con el espíritu, que para mí eso es innegable. Para mí, yo a lo mejor estoy equivocada,
¿Por qué? Porque al estudiar ellos hacen meditación, sin decir la Ujú, palabra ujú, meditación. ujú, Hacen ese dharana, dhyana, ujú, samadhi, ujú. eso lo hacen. Muy Entonces, cierto. para mí es eso. Nada más. Gracias. Muy cierto, muchas gracias, muchas gracias. Y les conté hace mucho tiempo que está en un programa en televisión, están entrevistando a un científico de la India en la casa de él, y muy materialista, muy dogmático, muy científico, y al lado de él está en una esquina, en ese cuarto, está el altar de Vishnu con Krishna. Ahí está, eso es la vida diaria. Pero cuando habla, ¿verdad? Oh, sí, sí, la ciencia, las matemáticas, y ahí tiene su altar, ¿verdad? De Krishna con Vishnu. Ahí se ve la dualidad de esta persona. Gracias, Milce. María Acevedo, por favor. Gracias. Sí, una pregunta. ¿No será que está llegando un momento en que la ciencia, la espiritualidad y el concepto de religión mucho más ampliado, o sea, como dice Blavatsky, ciencia, religión y filosofía, ¿no? Ujú, Que se unifiquen al final de una manera con una apertura mental mucho más amplia? por supuesto, por Porque yo supuesto. Ahí creo vamos. firmemente en eso y creo que por ahí es que vamos. Porque Así- algunas veces se escucha conceptos científicos que dice, ven acá, pero esto se parece a las leyes por supuesto. espirituales. María, de ahí salimos. En la antigüedad, el científico era el filósofo, era el Claro, religioso, eran las escuelas de misterio, religiones de misterio, de iniciaciones. Un Pitágoras, un gran religioso, la por astronomía era decirlo la así. astrología, Y etcétera. era lo mismo en aquella época, Ajá. pero después, ¿verdad? Con la mente científica, aristotélica, muy importante, tenemos una instrumentación y un estudio que nos permite inclusive tener fórmulas y usar las leyes de la naturaleza y las fuerzas y las energías. Eso es muy importante. Y como nos presenta Daniel, Carlos, Rodolfo, etcétera, estamos llegando a un punto, poco a poco, ¿verdad? En los últimos 200 años, 300 años, que al punto de partida, y lo vamos a integrar. No se les olvide que uno de los científicos más importantes de esa época, y Blavatsky lo cita mucho, era Newton. Es algo increíble. Hasta a los 26 años ya había descubierto cosas que jamás se habían pensado y documentado con sus leyes y ecuaciones. A los 26 años ya había hecho tantas cosas. En fin, él era un alquimista muy famoso. Alquimista. Y muchos de estos científicos eran rosacruces, eran masones o pertenecían a esta. Y como este hindú que él es científico, profesor, PhD, tiene su altar allá, este Newton tenía su laboratorio alquimista en la universidad. Eso, y eso está allá en Inglaterra. Eso es algo. Pero no hablan de él como alquimista mucho, ¿verdad? Por supuesto. Pero al final de cabo, fíjense, era un alquimista y muchos de ellos eran etcétera, etcétera. Y ahí es donde vamos. Tienes mucha razón, María. Entonces, fíjense, pregúntense ustedes, ¿cuál es el estudio de la naturaleza espiritual, psíquica y física para que tengamos una vida integral de nosotros? Igualmente, el ser humano, creo que Carlos lo acaba de decir, es un misterio también, es un misterio cuántico. La persona va hacia un lado, de pronto cambia de dirección y dice uno, ¿y por qué cambió de dirección? Pues le entró en la cabeza algo diferente. El karma de cualquier cosa. O sea, hay misterios en el ser humano incomprensibles. Una persona está tranquila, 5 minutos después le dicen algo y salta y hay una erupción volcánica destructiva. O un amor extraordinario, etcétera. Es algo, mira, no sabemos la naturaleza completa todavía, pero sabemos que es triple, espiritual, psíquica y física. Fíjense que Blavatsky muchas veces usa la palabra en psíquica para hablar del manas y del kama. Entonces, concluye ella,
El deber del ocultista, y aquí nos incluimos nosotros, estudiantes de teosofía, de la sabiduría divina, de la metafísica, se refiere al alma y espíritu del espacio cósmico, no tan solo a su apariencia y modo de ser ilusorio. Recuerde, ilusorio lo único que significa es cambiante, variable, que cambia, no es permanente. Lo que es permanente es eterno y lo que es eterno tiene su aspecto periódico, Manvantara y Pralaya. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, el deber de un ocultista es estudiar el alma y el espíritu. ¿Cómo se estudia el alma y el espíritu? Es la misma pregunta de cómo estudiar la naturaleza espiritual y psíquica. Entonces, ¿cuál es el alma humana? Comprender el alma del espíritu, comprender el espíritu del espacio cósmico. ¿Cómo se hace eso? Para eso estamos estudiando la doctrina secreta. Estamos. Eso es exactamente lo que hacemos. Y en la doctrina secreta, no se los olvide, el gran misterio, el primer logo, es inmanifestado, es un gran misterio. El segundo logo, el espíritu del espacio. El tercer logo, el alma universal. Entonces ahí está la doctrina secreta en su apogeo, es lo más bello que existe. Cuando tengamos entonces esa deidad desconocida, ese aspecto eterno y periódico, que es la raíz de todo, la causa de todo, es el primer logos. Después tenemos el espíritu del espacio, y tiene muchos nombres en la doctrina, segundo logos. Y el tercer logos, el alma del universo, Alaya. ¿Y qué es lo que ocurre en Alaya? La esencia de ese tercer logos de Alaya es exactamente la esencia de nuestra monada. Y ahí está la unión que nos hablaba Carlos. De ahí que nosotros podemos, entre más nos concentramos, y como dijo Emilce y Dharana, Dhyana, Samadhi, más abarcamos el universo. Lo único que no tenemos es la estructura mental, los conceptos, las ideas, las ilustraciones y descripciones para describir lo que vemos. Eso es lo más difícil que hay. Inclusive Blavatsky dice, no tengo vocabulario para describir esto. Los maestros, no tengo palabras para describir esto. Tienen visiones, tienen ideas, tienen conocimiento. Quizá el maestro lo sabe en tibetano, en chino, etcétera, pero no en inglés. Y ellos escribieron en inglés. Emilce, por favor. Es que la palabra nunca refleja lo que es. Eso nos enseñó Platón. Y eso, exactamente. Pero porque Platón uno dijo nunca más puede que eso. expresar. Él dijo que la palabra suena como la idea, pero es un pedacito de la idea. Y la palabra, cuando es mántrica, es luminosa, no es el todo, pero es un pedacito. Recuerda que la totalidad de la idea que vamos a contemplar tiene su nombre y los nombres entre más mántricos, en otras palabras, que su vibración, cuando la pronunciamos, vibra la esencia de las cosas que estamos nombrando. Es una pieza luminosa. ¿Lo ves? Eso es lo que dijo Platón. Es una parte de ella, pero no confundas la palabra con la totalidad. Eso es exactamente lo que él dijo. Mira lo que está en Cratilo, muy bien dicho. ¿Okay? Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo se estudia el alma del cosmos? Bueno, comprendiendo lo que es Akasha, lo que es Mahat, etcétera, etcétera. Ahí vamos viendo la esencia, lo que es Alaya. ¿Qué conocimiento, cómo llama en la antigüedad ese conocimiento divino de este alma del espíritu y de este alma y espíritu cósmico? Lo llaman en el budismo Alaya Vijnana. No se les olvide, Alaya Vijnana. Ese Alaya Vijnana lo define Blavatsky, lo definen las cartas de los maestros y no lo explican en detalle. Entonces tenemos que ir a textos budistas como el Ankavatara y muchos más, donde está súper explicado. Ese es el tema principal de muchos textos budistas, Alaya Vijnana, porque es nuestro maestro interno, porque es nuestra esencia eterna, porque es el tercer logo. Ese es el estudio teosófico, ¿lo ven? Eso es lo que Blavatsky le está diciendo al científico, que tienes que ver las causas.
las causas primeras. Estudiar las últimas causas es estudiar la cáscara, los efectos de todo esto, y eso es la ciencia física, y a mí me encanta la ciencia física por eso, porque puedo estudiar la cáscara muy bien. Pero detrás de esto, como teósofo, como estudiante de Platón, de la sabiduría divina, trato de remontarme a las causas primeras, a los impulsos primeros, a esas energías primeras. Y recuerden esto, integrar las naturalezas espiritual, psíquica y física, un estudio integral de ello, eso es el estudio de teosofía, y en ello nos referimos a el alma y el espíritu del espacio cósmico, ¿verdad? No tan solo el universo físico. Akasha, ¿es la envoltura de Atman? Todo es la envoltura de Atman. Y bueno, Atman, como eternidad, no tiene fisicalidad. Pero cuando lo observamos, está envuelto. Entonces Blavatsky distingue entre el principio séptimo, Atma, que parece físico, sustancial, y el principio eterno, Atman, y eso entonces ya está pidiendo prestado del sánscrito, ¿verdad? Términos, o Brahman y Brahma, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, porque una de las Mahavakyas en Vedanta, de los grandes preceptos, es mi Atma es Brahma, ¿verdad? O mi Atman, ellos lo usan como principio, mi Atman es Brahman. gracias. Aham Brahmasmi, eso es muy vedantino. Entonces sí, es cierto. El todo es tener la palabra que suene la esencia, que pronuncie la visión de nosotros y que describa algo de la esencia que estamos estudiando. Sí, gracias, no, gracias a ti. Entonces, en 5 años de teosofía, en la página 593, nos dice, en la página del libro, discúlpenme, 245, ya está puesto en el chat, en el WhatsApp, ¿te acuerdan que lo habíamos compartido y leído, etcétera, etcétera? Se puede leer el artículo de niegan los adeptos la teoría nebular, eso lo vimos, recuerden, ella dice que no niegan sus proposiciones generales ni las verdades aproximadas de las hipótesis científicas, solo niegan que las presentes teorías sean completas. Entonces se termina esa idea para que sea posible apreciar y aceptar las ideas ocultas, que es lo que estamos estudiando. Recuerden que oculto para ellos significa la metafísica, las ideas psíquico-espiritual de la naturaleza, la sabiduría divina. Sobre la teoría nebular hay que estudiar todo el sistema cosmogónico esotérico. ¿Cómo le vamos a decir a un estudiante en una universidad en Stanford, en California, en Boston, que estudie el sistema cosmogónico esotérico que no está escrito? No está escrito. Lo que tenemos es los Puranas, los Upanishads, tenemos la Biblia, el libro de Enoch, libro de los muertos, que tenemos el Popol Vuh. ¿Cómo le vamos a decir que estudien eso? O sea, que de cierta manera Blavatsky da una crítica importante para nosotros, pero no es práctica, porque nosotros con la doctrina secreta, que es muy fragmentaria, lo que sabemos es ese 00.0001 que Daniel nos puso en su lámina. Eso es lo que sabemos del sistema cosmogónico esotérico. No sabemos prácticamente nada. Lo que tenemos son, como dice ella, fragmentados, incompletos, hay estancias que no las dieron, etcétera, etcétera. Y no ha llegado aún el tiempo en que se pueda pedir a los astrónomos que acepten a Fohat y a los constructores divinos. Podemos tener una idea de ellos, es muy importante, hay que estudiarlo bien y hay que enlazarlo con la sabiduría antigua descrita por todos estos libros famosos y filósofos.
y dar clases y conferencias sobre ello. Tenemos que aumentar ¿cómo le digo eso? El aura mental de nosotros con estas ideas para que se abarque en el mundo, que aumente estas ideas, que pongamos el germen del pensamiento divino en todo lo que hacemos. Entonces, recuerden, lo que estamos estudiando es el sistema cosmogónico esotérico en la doctrina secreta, en Isis sin velo, en los libros antiguos, inclusive, como les dije, el Popol Vuh, etcétera, etcétera. Hay cositas en todos ellos muy interesantes, pero no niegan las proposiciones generales. Esto es muy interesante. Por eso le puse en el WhatsApp, ahora que ya tenemos nuevamente a Rubén, o que ya se manifestó, que nos ponga algo, ¿verdad? Al que quiere estudiar la nebulosa, porque es lo más interesante, ¿verdad? De ahí es nuestro comienzo físico de nuestro sistema solar, ¿verdad? Ahí está el material de nosotros, ¿verdad? En la página 594 dice lo siguiente: pues los ocultistas, a riesgo de que se rían de ellos, todos los físicos del mundo, sostienen que todas las fuerzas de los científicos tienen su origen en un principio vital, la vida colectiva de nuestro sistema solar, siendo esa vida una parte, o más bien, uno de los aspectos de la vida una universal. Entonces, en esta cita de Blavatsky, nos está hablando del principio vital de la vida una universal, y eso lo estudiamos en el capítulo, me parece, 2 anteriores, sobre la teoría solar. Ahí vimos de cómo lo llamaban ellos, la energía vital solar, el sol como un corazón, ¿verdad? Repasen todo eso si les interesa. Esa es la sección 9. Ella usa las palabras de Paracelso y de los alquimistas de la época. Habla del poder y nos da el simbolismo más extraordinario de lo que es el ser y la vida, y el árbol de la vida, que es el caduceo de Mercurio. Eso lo estudiamos con bastante detalle. No está completo el estudio porque no somos adeptos, pero es importante ver este principio vital. Y recuerden que Blavatsky no cita el principio vital mucho en la doctrina secreta. No, por ejemplo, la palabra principio pránico, el prana, casi no está en la doctrina secreta. Lo que está es Fohat, ¿verdad? La fuente de todo ello. Y entonces nos habla que eso es como en el sistema solar, en la vida una universal. Recuerden que la analogía que informa, que impregna a toda la doctrina secreta es: el universo es como el sistema solar, es como el ser humano. Pero esto estamos hablando de abstracciones, ¿verdad? La abstracción del universo es como la abstracción del sistema solar, como la abstracción del ser humano. O sea, el universo no pierde el pelo como yo. Eso no tiene nada de... ¿Verdad, Carlos? Eso no que pierde el pelo el universo. El logo solar que pierde el pelo. Eso no tiene nada, no tiene sentido la parte física. Esto es una abstracción, Carlos, ¿sí? No, sin embargo, lo de la expansión del universo sí que tiene correspondencia con la expansión que uno... Oh, total, sí, estamos creciendo todavía, ¿verdad? A velocidad de la luz. Gracias por la iluminación en la analogía. Entonces, la pregunta eterna que debemos hacernos es: ¿de dónde viene la materia misma? ¿De dónde el ímpetu evolutivo? Esto es una palabra muy bella. El ímpetu, véanlo, siéntenlo. ¿De dónde viene la materia? ¿De dónde venimos nosotros de las 7 envolturas, de la envoltura que tenemos? ¿De dónde viene ese ímpetu evolutivo que determina, miren las palabras,
agregaciones y disoluciones cíclicas. ¿De dónde la simetría y orden exquisito con la que se agrupan y ordenan los mismos átomos primordiales? Esa simetría, no. Recuerden que hay una lámina muy bella de Daniel donde nos habla de esta simetría, estos órdenes de los cristales. ¿Te acuerdas, Daniel? Que creo que los tiene septenaria, de 7 formas cristalinas. Sí, 7 sistemas cristalinos se presentan en el mundo mineral, efectivamente. Y lo bello es que se puede ver en los museos, ¿verdad? Y se pueden adquirir formas minerales con esta armonía, orden, simetría. Ahí se puede apreciar porque es la agrupación molecular de estas, ¿verdad? Con sus combinaciones atómicas. Es algo bellísimo, ahí es el principio, a eso me voy a dedicar más. Y ya me estoy dedicando en los últimos años a estudiar, como les dije, el mundo mineral, porque es más fácil tocar a una roca que al tallo de una rosa. No les recomiendo abrazar una rosa, el tallo de una rosa. Vean las palabras, materia en mayúsculas, esa es la abstracción de la materia. Ímpetu, ¿dónde esa abstracción? La dualidad, la ciclicidad. Ahora Manvantara se llama agregaciones. El Pralaya, disoluciones cíclicas, vean. Y la simetría y el orden, que es algo extraordinario. Estos átomos primordiales, por supuesto, es el fuego, el aire, el tierra. Esas son las abstracciones de los primeros 7 del elemento 1, del cual habla la doctrina secreta, los maestros, etcétera, etcétera. Adela, Carlos, sí, por favor. Pues no, simplemente que ahí está hablando de Fohat, evidentemente. Es Fohat, ¿no? Exactamente. Ponerle una etiqueta no soluciona el misterio. Es decir, para llamarle por un nombre, nosotros decimos, bueno, lo identificamos, pero sigue siendo tan misterioso, tan extraordinario y un concepto tan vital dentro de la cosmogonía esotérica que es sumamente importante, que si no lo entendemos bien, caemos en las ideas corrientes de, claro, tiene que haber una creación inteligente, o tiene que haber, o es todo aleatorio, como dicen los reduccionistas, evolutivos reduccionistas, etc. Y Fogel me parece, junto con Akasa, dos de las ideas más importantes de la cosmología esotérica, ¿no? Muy cierto. ¿Te parece que esa palabra es mántrica? Aunque está inglesada, ¿cómo se dice? Americanizada. Sí, no sé, no lo Tiene sé. una vibración. Creo que Fogel está sacada del tibetano, ¿no? Del tibetano, que viene del Censar. Y no se escribe Fohat, se escribe algo parecido, pero hay una F, ¿verdad? Fotón, el dios de la luz griego. Esa F es muy importante en estos aspectos, etcétera, etcétera. Ahí vienen las vibraciones mántricas. Al que le gusta esto, por favor, lean el Cratilo, del diálogo de Platón, en el cual él habla que las mejores palabras son las manifestadas por los dioses en las mentes humanas de los visionarios. Eso es lo que nos dice Blavatsky. Algo así, ¿verdad? Algo así. Hay palabras que de verdad uno oye, Fohat, wow, eso tiene que ser verdad. Algo así, ¿verdad? Es algo impresionante. Gracias, Carlos. Fohat. Vean a Fohat. En el 593, entonces dicen los 5 años de teosofía, que es la misma pregunta. ¿Niegan los adeptos la teoría nebular? La contestación que ahí se da es como sigue: no niegan sus proposiciones generales ni las verdades aproximadas de las hipótesis científicas, solo niegan que las presentes teorías sean completas. Para que sea posible, y aquí repite nuevamente, para que sea posible apreciar y aceptar las ideas ocultas sobre la teoría nebular, hay que estudiar todo el sistema cosmogónico esotérico, y no ha llegado aún el tiempo en que se pueda pedir a los astrónomos que acepten a Fohat.
y a los constructores divinos. Eso es lo que estudiamos en la doctrina secreta. Para terminar, la última cita como perla, ¿verdad? De este capítulo que repasa, contrasta muchísimo y compara con la ciencia de 1888 y de la antigüedad. Dice lo siguiente: sostenemos que lo que el sol despide de sí es sólo el principio de vida, el alma de estos cuerpos dándole y recogiendo en nuestro pequeño sistema solar como el dador universal de vida en la infinitud y en la eternidad. Que el sistema solar es el microcosmo del macrocosmo uno, de la misma manera que el hombre, que es el hombre lo primero con relación a su pequeño cosmos solar. Esta es la analogía que le estaba hablando del universo al sistema solar al ser humano. Y está hablando del sol misterioso. Detrás del sol misterioso, por supuesto, tenemos el conjunto de sistemas solares, el conjunto de la galaxia, el conjunto de galaxias. Tenemos un mundo extraordinario científico que es tan bello porque es misterioso en ello. Hay palabras muy bellas aquí: dador universal de vida, en la infinitud y en la eternidad. Recuerden, la vida en singular y con B mayúscula es la abstracción de la vida una, que con la luz, la vida es la esencia de la naturaleza, impulsada por Fohat en el momento de la formación del universo, nos da lo que habla Blavatsky aquí sobre el ímpetu. ¿Se acuerdan de la palabra ímpetu? Se me perdió lo del ímpetu, pero bueno, por ahí está. Entonces hay que estudiar la teosofía como nos dice eso. Este es el resumen del capítulo 13. Todo lo demás son palabras anexadas a ella que vamos a verlas en la próxima. Vamos a hacer un tour, por decirlo así, de las 14 páginas que tiene este libro, y con Ángela terminamos. Muchas gracias. Sí, Martín, una cosa que se me ocurrió, ¿no? Cuando dijiste de Fohat como un mantra, es muy posible que sí lo sea si miramos la analogía con la naturaleza que vibra en Fa. Fuerza, por ejemplo, empieza con F. Bueno, digamos en español, no estoy hablando en español. Entonces hay muchas cosas que las palabras que a veces usamos en el idioma que sea vienen a ser un poco mantras, pero no las sabemos y no las tomamos así. Cierto. Pero yo creo que Fohat, con esa fuerza que tiene energética, que todo lo baña, digamos así, según lo que yo he leído en la doctrina secreta, claro, y nos has explicado tú también, pues entonces es casi un mantra universal, se podría decir, cósmico, ¿no? En ese caso. Eso era todo. Gracias, hermano. Muchas gracias, Ángela. Entonces, con esa idea vamos a terminar. Recuerden que los mantras, y lo bueno es que estamos en un mundo físico donde tenemos una vibración que se puede oír, audible, ¿verdad? Algo así. Y entonces los grandes sabios de la antigüedad hicieron sobre todo en la India y en Kabbalah, etcétera, el hermetismo, hicieron la ciencia del sonido, la ciencia de los mantras, en el cual organizan las vibraciones que tenemos, que es posible que con nuestra voz tengamos, para organizar con ellas las ideas de la esencia universal, de los Dian Chohans, de las fuerzas de la naturaleza, y por supuesto la vibración física de nuestra boca o de sonidos metálicos nos da sonidos, ¿verdad?, que podemos producir físicamente, nos da la idea
de su sonido psíquico, mental, búdico, etc. Y ahí podemos entonces, como la voz del silencio, subir en la escala de sonidos. Recuerden en el fragmento primero, ella cita los libros donde está esta ciencia de los mantras. Si quieren, yo tengo varios de esos libros aquí. Y entonces lo que hacen estos sabios de la antigüedad, hicieron la ciencia de esos mantras, y el sonido, la vibración física que produce en nuestro oído, permite a la mente elevarse. En un estado meditativo, en un estado de concentración, permite elevarse. En esa elevación, ahora estamos en el Antakarana y vamos de estados mentales físicos a psíquicos, mentales búdicos, etc. Y ahí vamos caminando. Ese es uno de los caminos, de los senderos descritos, uno de los muchos senderos descritos en la voz del silencio, de ir del más grosero denso, ¿verdad? El sonido más denso, hasta la trompeta que lo une todo en uno. Ese es el destello del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese estudio hay que hacerlo. Yo no sé si hay buenas conferencias sobre ello, si hay gente que ha tratado. Si la hay y les interesa, compártanlo también, porque eso es parte del estudio de la doctrina secreta y de la teosofía. Una pregunta, ¿esto es lo que sería la música de las esferas? O sea, la manifestación del universo en la música de las esferas. Y cuando uno lo escucha, a mí me da la sensación de la unidad, que no hay uno y abajo, sino es una armonía perfecta. Eso creo que a mí me resulta importante. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Nada más. Y por eso debemos cuidar lo que decimos. Esa vibración vibra. Y esa vibración que vibra está en nuestra atmósfera psíquica, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el Kamamanas, cuidado. En la Biblia, también por medio del sonido de las trompetas, Josué derribó las murallas de Jericó, que se suponía que eran, claro, con cierto conocimiento oculto, ¿no? Sí. Pero es importante, el sonido es muy importante, y a veces, como dices tú, no nos cuidamos de lo que decimos, no cuidamos las palabras. Resonancias, ¿verdad? La Eso es un resonancia, misterio bellísimo para el que no sabe las ecuaciones, pero ¿se acuerdan esa película de que la están marchando en el puente y la marcha resuena y el puente se cae? Algo así, no me acuerdo bien, la vi en el de Río Guay. A ver, algún día vamos a tener que estudiar la resonancia. Yo creo, Carlos, tú lo tocaste al principio, pero sería bueno algún día repasar esta parte vibratoria. Lo del sonido, cuando se estudia el Big Bang y lo que pasó en los primeros momentos del Big Bang, cuando la materia era prácticamente una homogénea, era mucho más homogénea, no era la materia tal cual la conocemos ahora, y que cómo comenzó a diferenciarse, a agruparse en determinados lugares para que luego se formarían estrellas, galaxias y todo mucho más adelante. Una cosa muy importante es que han sido por el sonido. ¿Qué sonido? Oscilaciones de la propia materia en frecuencias muy bajas que son sonidos realmente. Wow. O sea, sonido mecánico, no es figurativo, como uno pensaba. Digo, Sí, si estamos hablando del vacío, sí, pero era todo eso, hay que verlo como un plasma, no como el vacío o algo así, ¿no? Sí, y entonces ocurrieron oscilaciones que están estudiadas. Yo he visto algunos trabajos de esto, y porque me parecía increíble, digo, qué barbaridad, digo, esto era literalmente cierto. Lo del Cierto, sonido. ¿verdad? Esa diosa Bach que usan los hindúes, y Blavatsky la cita, la diosa del sonido, ¿verdad? Algo increíble, es bellísimo el tema del sonido, y la doctrina lo trata bastante, por decirlo así, ¿verdad?
hay muchas citas. Sería lindo hacer conferencias sobre eso. Yo no soy músico, ¿verdad? Pero el ser músico es entender mejor esto, ¿verdad? Porque estudia todo eso. Bueno, tenemos que terminarlo aquí. Daniel, ¿tienes unos segunditos? Sí, que también dice que akasha es el sonido. Akasha es el sonido, Akasha es sí, el sí, sonido. sí. Ujú. Sí. Repasen la voz del El silencio. sonido es el único atributo de Akasha, dice. Oh, wow, eso está bellísimo. Entonces hay que repasar esos 7 sonidos y sería lindo una conferencia, si alguien la puede dar, de buscar la cita de esos 7 sonidos y reproducirlos y por Zoom nosotros apreciarlos, porque cada uno tiene su expresión, la vina, el ruiseñor, qué sé yo qué. Entonces sería lindo alguien que sepa de música y de sonidos que nos dé una charlita de eso. ¿Se acuerdan una carta donde el maestro dice tocando el piano, comenzando en esta, Sí. ¿se Ajá. acuerdan? Eso es algo Sí, sí, sí. como no soy músico, no me acuerdo de la cita, pero Le da tocando esta ese, tecla, el maestro aprendió a piano con Beethoven quizás, pero era profesor. Yo he leído que el aum, el om, es el sonido primordial y todos los demás sonidos se desprenden de ese sonido primordial. ¿Es eso correcto, Martín? Bueno, ¿O alguien más que pueda en otras orientarme? palabras, cada vez que decimos sonido primordial, tenemos que distinguir entre la primera manifestación en el universo o el sonido insonoro eterno, ¿verdad? Entonces, hay un sonido y eterno que lo llama Blavatsky la pulsación del corazón del universo, algo así, ¿verdad? En las estanzas. Hay una pulsación y como Carlos nos estaba diciendo, hay un sonido detrás de eso que cuando llega la hora, ese sonido se materializa, por decirlo así, ¿verdad? Carlos, más o menos lo que dijiste, ¿verdad? Algo así. Ese sonido es eterno, ¿verdad? Entonces se manifiesta periódicamente. Entonces, si llamamos a la a un sonido manifestado, yo creo que está entre los primeros. Es muy difícil, ¿verdad? Para mí todavía comprender el sonido insonoro, inmanifestado como primer logo. ¿Cuál es el sonido del primer logo? ¿Cuál Sí, es el mira, sonido del espíritu de la materia? Lo que sí podemos ver el espíritu del tercer logo, que ya es el Big Bang, ¿verdad? Que ya está. Algo así, ¿verdad? Hay que verlo mejor. sí. No, vamos a terminar, Carlos. Muchas gracias.